tres puntos, gloria al Señor, que es la justificación, la regeneración y la adopción, gloria al Señor. Aquí en los versos que leímos hace un momentito, gloria a Dios, vemos que el mismo Jesús refiere una parábola diciendo semejante a que era el reino de los cielos. Dice que es semejante, gloria al Señor, a un padre que prepara una boda, gloria a Dios, y manda a buscar lo que se suponen van a participar de la boda, los invitados, gloria al Señor. Sin embargo, dice en la Biblia que cuando van a invitarle, ellos ponen excusa, algunos se van a sus negocios, otros se van a sus ocupaciones, en fin, que lo que se tenía o lo que estaban previsto que tuviesen en la boda, no fueron o no pudieron ir. Y aquí vemos que dice la Biblia que básicamente pusieron excusa. Sin embargo, dice la Biblia también, que el mismo Señor hablando en la parábola, que Él manda a los siervos a que recogiesen lo que encontrara por ahí, gloria al Señor, y que lo entrara a la boda, a la fiesta de boda. ¿Y por qué le puse la exhortación de hecho digno, gloria al Señor? Porque nosotros somos eso mismo, gloria al Señor. Hemos sido justificados, hemos sido regenerados y hemos sido adoptados por el Señor, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no éramos dignos. Y si vemos también desde el punto de vista de la justificación, la Biblia dice que justificado pues en el Señor, tener paz con nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla de que la justificación no es por obra, el mismo apóstol hablando en Romanos, gloria a Dios, no es por acción, no es por lo que amontonemos, sino que es un don de Dios y que es por medio de la fe en Jesús. Dice que la justificación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo también apóstol Pedro dice, gloria a Dios, en segunda de Pedro, su capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe? Participación en la naturaleza divina. O sea, para participar, gloria a Dios, o ser hecho digno, como le decía en principio, y quise referir los versículos del principio, porque los que entraron a la boda fue que lo hicieron digno, o sea, fue por decisión del rey, o gloria a Dios, que a los que estaban convidados no ir o no querer ir, prácticamente dijo, no, pues tráeme lo que tú encuentres, o sea, lo hizo digno. Lo mismo pasa aquí, el mismo apóstol Pedro, hablando también de los gentiles, que él lo hace participante de la naturaleza divina de Dios. Ahora bien, para ser participante o entrar en la boda, entrar en el reino de Dios, o ser acto, o estar acto más bien para ser parte del reino de Dios, es necesario que primero seamos o que estemos justificados. La Biblia dice que el Señor Jesús es quien justifica, el que vino a justificarnos. Y si hablamos de justificación, amén, es en términos, vamos a decir así común, es considerado, o más bien, es la decisión de ser una persona, dígase que siendo culpable sea declarado inocente. El caso nuestro, gloria a Dios. Dice que el pecado, gloria a Dios, entró por un hombre. Incluso dice la Biblia allá en Génesis 2, el verso 16 por ahí, que Dios le da un mandato a Adán, que no comience del árbol del conocimiento y del bien, gloria a Dios. Y él desobedece. Por ahí entra, dice que entra el pecado luego por la desobediencia. Entonces dice que también que la justificación viene por vía de un hombre, por vía de Jesús, de Dios. Entonces, hemos sido justificados para participar en la naturaleza divina de Dios. Pero también hay otro punto que era que le decía, que es la regeneración de Dios, que es una nueva vida, una vida nueva en Jesús, una naturaleza nueva, gloria a Dios, un cambio, gloria al Señor, que no viene de hombre, sino que la misma Biblia dice que, bueno, cuando el mismo Señor se encuentra, le llaman a este hombre que va donde Nicodemo. Jesús, Nicodemo, gloria a Dios, en Juan 3:5, que le dice que es necesario que nazca de agua y del Espíritu, gloria a Dios, para poder tener parte o ver las cosas del reino, ser partícipe del reino, gloria al Señor. Así que no es
algo que se obtiene por vía de cosas naturales ni por Amén. cosas que nosotros podamos hacer, sino es que es algo que es el mismo Espíritu Santo que hace en nuestra vida. Dice que la regeneración tiene como idea básica nacer de nuevo, ser restaurado, gloria a Dios. Donde impartir nuevas vidas al nuevo creyente. Obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, gloria a Dios. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque dice la Biblia que si somos regenerados, gloria a Dios, es porque la naturaleza vieja, la generación que éramos antes, gloria a Dios, necesitó ser cambiada por una naturaleza divina, una naturaleza donde sea Dios el que esté en nuestros corazones, gloria a Dios. Ahora bien, la Biblia también nos habla, el mismo apóstol, de que hemos sido hechos hijos de Dios, o sea, hemos sido adoptados por Dios. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 5, en Gálatas 4, desde el verso 1, sí, hasta el 6 por ahí, habla que hemos sido adoptados y que hemos sido participantes de la herencia de Dios, gloria al Señor. Pero esto es por vía, gloria a Dios, del mismo Señor Jesús, o sea, que desde la justificación, la regeneración y la adopción van de la mano y es por vía de un solo medio, o sea, un solo hombre, gloria a Dios. Entonces, me llamó la atención esto también, porque muchas veces nosotros entendemos que hemos sido justificados, gloria a Dios, y que hemos sido lavados, cuando en principio le dije, hemos sido justificados siendo o estando condenados a muerte, básicamente. Él nos justificó para vida. Porque como decía en principio, Amén. el hombre, la paga del pecado es la muerte, registra la Biblia, gloria a Dios. E incluso vemos que cuando el hombre peca, se aleja de Dios. Cuando el hombre peca, gloria al Señor, corta el vínculo que tiene con Dios, gloria al Señor. Entonces, la justificación, dice la Biblia, o más bien dice un libro que estuve leyendo sobre gloria a Dios, sobre eso mismo, sobre el estudio de la justificación, que el pecado fue conmutado, o sea, que fue cambiado de forma radical, o sea, de muerte a vida, gloria al Señor. Que estando condenado a vida, a muerte, gloria a Dios, el Señor nos justifica para que tengamos vida. Es lo mismo que pasa, gloria a Dios, con la ley, que el mismo Pablo habla de que hemos sido justificados por la fe que tenemos en Cristo, no por la ley. Si vemos también y comparamos, Así los es. fariseos se justificaban por la ley. Lo que ellos hacían o entendían que, o sea, de una u otra forma tampoco se estaban justificando cumpliendo la ley, sino que se justificaban por la ley. Ellos entendiendo que cumpliendo cierta parte de la ley o queriendo imponer la ley, eran justificados, sin embargo, o eran exentos, gloria a Dios, de pecado o de faltas. Sin embargo, el Señor vino a mostrarnos, gloria a Dios, que era necesario ser justificado para poder tener parte en el reino de Dios, para poder Amén. ser parte de esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque si no somos exonerados de esos pecados, básicamente no pudiéramos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Amén. El mismo Señor, y me llegó a la mente, gloria a Dios, cuando el hombre peca, cuando en el huerto del Edén el hombre peca, que dice la Biblia que Adán tuvo miedo y se escondió. El Señor viene y dice a Adán, ¿dónde está? Y me llegó a la mente, gloria a Dios, que automáticamente desobedecemos, pecamos, gloria a Dios. No es que Dios no sabe dónde está, pero la comunión íntima que había ya se rompe, gloria al Señor. Entonces, yo me quedé pensando, pero el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde está? Yo sé que Dios sabía dónde estaba Adán, en qué momento, era gloria a Dios, pero me quedé pensando también que, wow, verdaderamente, antes de ese acontecimiento, Dios hablaba y andaba con Adán, gloria a Dios. Sin embargo, cuando acontece esto, vemos que Adán, ¿dónde está? Gloria a Dios. O sea, pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros faltamos a Dios, cuando nosotros le fallamos a Dios, básicamente, cortamos el hilo de la conexión con Dios. Entonces, ya Dios básicamente se desliga un poquito de nosotros nos desligamos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene comunión con el pecado, gloria al Señor. Entonces, la justificación nos exonera del pecado, gloria al Señor, pero nos hace participantes, gloria a Dios, de la justicia, que es lo que Jesús dice que como el pecado entró por un hombre, gloria al Señor, por Adán, también la justicia entra por Jesús. Y dice que Jesús es el vestido de los creyentes, gloria al Señor. O sea, en Mateo, bueno, aquí en la parábola que leímos, y si lo comparamos,
los que entraron a la boda, gloria a Dios, lo adecuaron de una u otra forma, porque dice que el rey, cuando ve a uno que no tiene el traje, le dice, o sea, ¿cómo entraste aquí? Entonces, que aún los que convidaron, los que hicieron dignos de que participaran de la boda, gloria al Señor, le dieron un traje, gloria a Dios. Nuestro traje es también el Espíritu Santo, es Jesús, gloria al Señor. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo activo, si no tenemos el Espíritu Santo que guíe nuestro sentido, gloria al Señor, no estamos con la vestidura, con el traje, gloria a Dios, que nos hará ser partícipe o estar apto, gloria a Dios, para la boda. Porque dice la Biblia que el Señor viene a buscar la iglesia y viene, gloria al Señor, a buscar la novia. Entonces, yo me quedé pensando en esto, y es que verdaderamente, entonces, el Espíritu Santo y Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo dentro de nosotros, es el vestido, gloria a Dios, que nos adecua para ser participante, o sea, para estar apto, gloria al Señor, cuando venga el Señor a buscarnos. El Señor ven, entra. Porque yo pensaba también, digo, wow, el que entró con un traje, dígase que no era de la boda, en ese momento fue echado fuera. Pero, Señor, pero también la Biblia dice que el Señor va a juzgar, no va a juzgar a todos. Yo decía, pensaba de que, ok, si ya yo entré, ya estoy bien. No, lo ideal no es solo tú tener básicamente la ropa adecuada, sino también saber que las obras que hemos hecho están adecuadas a la ropa. ¿Por qué? Porque entonces cuando venga el Señor a juzgar, te va a decir, aunque tú quieras entender que te vestiste con la ropa adecuada, tus obras no lo están diciendo así. Entonces, no solo el vestirnos como tal de cristianos, sino es que la obra que hagamos sea verdaderamente de justicia, de bondad, de amor, para que cuando venga el Señor a juzgar, gloria al Señor, seamos de lo que es, participemos directamente, gloria al Señor. Porque ahí el Señor lo explica como parábola, gloria a Dios. Y yo pensaba, wow, pero si yo logré entrar al cielo, gloria a Dios, ya yo los salvos que van para el cielo, dice la Biblia. Entonces yo digo, bueno, pero para entrar al cielo entonces debo estar lo más adecuado posible, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha. Entonces, el Señor